que la tecnología nos abre una ventana de oportunidad. En nuestra mano está aprovecharlo en positivo y no dejar que salga lo negativo. Y luego con lo negativo, aunque está ahí, tampoco hay que tener miedo. Y voy a recordar que a finales del siglo XIX, un estudioso inglés sacó un tratado, hizo un estudio donde auguraba que a mediados del siglo XX él estaba preocupado porque había muchos excrementos por los coches de caballos por Londres. Entonces, por unas cuentas matemáticas, dijo que a mediados del siglo XX ya no se podría andar por Londres. Claro, a mediados del siglo XX ya no se usaban coches de caballos. Entonces, no tenemos que tener un miedo a lo desconocido, sino saber aprovechar algo que es un avance de la humanidad que beneficie a toda la humanidad. Y en ese sentido, la inteligencia artificial es artificial. Para eso están los humanos, para sacar el máximo provecho a esta nueva oportunidad que nos brinda la evolución de la humanidad. Como sabemos, la tecnología está cambiando tan rápido que obliga a los estados a una regulación que no va con los pasos propios del derecho, no sigue los tiempos del derecho, la tecnología corre más, entonces desde el derecho tenemos que perseguirla. Y, por otra parte, las naturales también oposiciones de las empresas, que se habían acostumbrado en el ámbito tecnológico a ir muy por libre. Y en ese sentido, no solamente es la búsqueda de la responsabilidad ajena, sino también la propia de la ciudadanía, la educación. Qué importante es la educación digital, ¿no? Por una parte está que no todo el mundo tiene el mismo acceso a lo tecnológico, es decir, habrá que cuidar las zonas rurales, las zonas más empobrecidas. Hay que ver eso, cómo se articula, para que todo lo que tiene de bueno la tecnología se distribuya socialmente, porque la tecnología nos puede dar muchas ventajas, nos ofrece una ventana de oportunidad. Pero las cuestiones que son un riesgo hay que tenerlas controladas y eso tiene una obligación el Estado. Y la ciudadanía tiene que estar preparada a nivel cultural para poder entender a qué riesgos nos sometemos. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de la Tribuna de Griley. Soy Hugo Mendoza y como ya saben, estamos todos los martes a partir de las 7 de la noche por Griley TV en todas las plataformas digitales. El día de hoy vamos a tratar un tema totalmente actual que viene revolucionando, digámoslo, si cabe el término, a todo el mundo. Y nuestro país no es ajeno, me refiero a la inteligencia artificial. Creo que todos ya hemos escuchado de lo que significa la inteligencia artificial y todas las cosas positivas que ha traído esta, pero también, como todo avance y como toda herramienta que nos brinda desarrollo y bienestar, también, claro que sí, traen consecuencias negativas que son importantes mirarlas, analizarlas para poder minimizar sus riesgos y, lejos de perjudicarnos, realmente nos sirva como una herramienta de desarrollo y mayor bienestar. Para ello, hemos invitado el día de hoy, tenemos en nuestro programa a una invitada especial desde España, nada menos, a la doctora Ana Rodríguez García, quien es letrada del Consejo Consultivo del Principado de Asturias, licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo, especialista universitaria en contratación pública por la Universitat Oberta de Cataluña, máster en Derecho Sanitario y Biomedicina, también máster universitario en Derechos Humanos y experta universitaria en Investigación Biomédica y Derecho. Especialista también en derechos del paciente, con quien vamos a tocar el tema, el avance de la inteligencia artificial en Perú, las críticas, lo positivo, cómo va el desarrollo de la inteligencia artificial en Perú desde un punto de vista comparado con Europa. Nuestra invitada, también es importante recalcar, ha sido invitada a nuestro país por el Instituto Peruano de Buen Gobierno y Buena Administración para dictar diversas conferencias relacionadas a la materia que vamos a tratar el día de hoy y por eso también la tenemos aquí en nuestro programa para conversar sobre el avance de la inteligencia artificial en nuestro país. Bienvenida, doctora Ana, a nuestro programa. Muchas gracias por invitarme. Qué interesante me resulta además un canal
específico del derecho, que no es habitual y desde luego yo sí lo considero no solo interesante, sino necesario también para poder divulgar no solo en el sector, sino en el público generalista aspectos concretos del derecho, que al fin y al cabo el derecho afecta a todo el mundo y a todo el mundo debería interesar. Así que muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar aquí y claro, esto lo hacemos para que también nuestro público que nos está viendo, es porque actualmente, como va a ser un tema que vamos a tratar, además de la inteligencia artificial, esta transformación digital está revolucionando muchas cosas. Y aquí en Perú, no sé, y en España usted me dirá, el tema de la televisión convencional ya está perdiendo fuerza, si cabe el término. Ahora muchos ciudadanos aquí en Perú ya no están muy pegados a la televisión porque todo lo miran desde su aparato, que es el celular, porque desde aquí se puede mirar Netflix, se puede mirar series, se puede mirar noticias, y si no lo pudiste ver a la hora que siempre nos acostumbraban a pasar, pues pasan los resúmenes y todo lo demás. Entonces no podíamos ser ajenos, llevar el derecho también por esta plataforma, y por eso estamos aquí. La inteligencia artificial. Usted que viene trabajando este tema, quería preguntarle cómo ve el desarrollo de la inteligencia artificial aquí en Perú, tanto desde el punto de vista positivo y el punto de vista negativo, y qué es lo que se debe mejorar. Bueno, en Perú me parece que se ha adoptado una postura pionera en el ámbito de América Latina, por otra parte paralela a la propia evolución que se ha seguido en Europa. Para el público que va a ser más ajeno en Perú a la evolución europea, contar brevemente. En la Unión Europea, que como ustedes saben, la Unión Europea funciona no tanto como una organización internacional, sino como supranacional, es decir, hay una unión de estados en Europa que han cedido competencias estatales a la organización supranacional. Y entre esas competencias nacionales está la aprobación de normas jurídicas, de leyes. La Unión Europea ha venido trabajando durante varios años en la aprobación de una ley, de una norma con rango de ley, que ha venido a llamarse reglamento, que es la tipología empleada en el seno de la Unión, sobre inteligencia artificial. Esto ha sido un proceso bastante largo que ha pretendido comprometer no solo a los Estados miembros, sino a todos los operadores tecnológicos y jurídicos que quieran prestar servicios o desarrollar sus productos o comercializarlos en el seno de la Unión. En ese sentido, la ventaja que ha tenido Europa frente a Perú es que Europa es una unión de estados y, por tanto, tiene un poder de compromiso con las empresas privadas más grande, porque todas las empresas que quieran actuar en Europa tienen que cumplir esa normativa. Esto, naturalmente, ha sido muy difícil, por una parte, por la propia característica de la tecnología. Como sabemos, la tecnología está cambiando tan rápido que obliga a los estados a una regulación que no va con los pasos propios del derecho, no sigue los tiempos del derecho, la tecnología corre más, entonces desde el derecho tenemos que perseguirla. Y, por otra parte, las naturales también oposiciones de las empresas, que se habían acostumbrado en el ámbito tecnológico a ir muy por libre. En el caso de Perú, yo creo que muy acertadamente ha querido dar un paso adelante diciendo, bueno, en nuestro ámbito territorial vamos a establecer una regulación que sea garantista, que establezca controles en defensa de los derechos ciudadanos, de las propias obligaciones que va a tener que cumplir el Estado. Podemos proteger esa manera de cumplimentarlas por el Estado estableciendo una normativa, y ha establecido las líneas generales. Europa ya pudo aprobar una norma que, como digo, costó varios años, en la que se han establecido la norma peruana consta de 5 artículos y la europea vienen a ser 350 folios. ¿Por qué? Porque se ha desarrollado muy al detalle, pero la idea viene a ser un poco la misma, establecer una valoración de riesgos en función del tipo de aplicación tecnológica a que nos refiramos y establecer límites en función de esos riesgos. En ese sentido, y con eso concluyo esta introducción, Europa ha podido apostar por por lo menos en la letra de la ley, que ya sabemos también que la letra de la ley a veces admite más o mejores intenciones que luego la práctica, ¿verdad? Esto luego hay que materializarlo. Pero originariamente ha querido establecer una regulación ética, humanista, por encima de solamente el beneficio económico o el avance tecnológico más
que iba a dar beneficios más rápido. Perú ha establecido todavía las líneas generales, habrá que ver cómo lo desarrolla, pero me parece que lo ha hecho de una manera muy positiva y muy garantista. Las líneas generales que ha establecido. Y por otra parte, yo creo que en toda América debería apostarse también por hacer algún tipo de regulación uniforme, de tal manera que, dado que la tecnología no conoce fronteras, lo que los estados tienen que procurar es establecer alianzas, ¿por qué no Perú y Europa, Perú y la Unión Europea, establecer alianzas que permitan poner esos límites a las empresas? Porque una cosa que a mí sí me parece que no podemos olvidar, que tenemos que recordar, que es importante que recordemos es, nos parece muy difícil establecer, usted como experto en el ámbito penal, ¿no?, que da un campo tan interesante en esta materia, claro que hay que formular una nueva teoría general del derecho acorde a los tiempos. Nos cuesta imaginar quién es responsable o cómo nos adelantamos en la dificultad de cómo reclamar responsabilidades, pero no estamos viendo esas dificultades cuando esas empresas cobran dinero, cuando esas empresas utilizan nuestros datos para ganar ingentes cantidades de dinero que estamos dándoles el trabajo, digamos, de recopilación de datos y de especificación de esos datos, lo estamos dando gratuitamente. Entonces, quizá los estados tienen que aliarse para establecer una regulación fuerte que las empresas tengan que cumplir. Correcto. Ahora, dicho eso, como dice ya en Perú, esas líneas generales se están estableciendo. Ahora quisiera que nos explique un poco, así como también desde el punto de vista comparado con la Unión Europea, que ya están un poco más desarrollados en esta regulación, como nos acaba de mencionar, mucho más regulada. ¿Cuáles son aquellos problemas que han podido identificar que ha traído la inteligencia artificial y que aún todavía es un desafío poder regularla? En el ámbito de la Unión Europea se ha centrado el establecimiento de riesgos, por una parte, en una línea general del derecho. Por una parte, la protección de los estados, es decir, ver los peligros en el ámbito policial y militar, o sea, la defensa nacional como una prioridad, que no se establezcan sistemas que puedan poner en riesgo la seguridad de los países, en los aspectos policiales de persecución del crimen y sobre todo del crimen internacional, y después se establece con unas líneas demasiado generales la protección de los derechos fundamentales, es decir, aquellos sistemas de inteligencia artificial que pueden poner en riesgo derechos fundamentales deben ser controlados. Ahora, hay que concretar cuáles son esos derechos fundamentales. Correcto, claro. Eso. Porque incluso depende de la perspectiva, podemos considerar que unos lo son y otros no. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo concreto. La igualdad de mujeres y hombres. En términos abstractos, la igualdad es un derecho fundamental, es un derecho humano que beneficia a mujeres y beneficia a hombres, y desde luego a niños y niñas. Bien, vamos a pensar las desigualdades y los sesgos en el ámbito de la inteligencia artificial son los mismos que en la vida material, solo que aquí, como decimos, va más rápido. Es decir, el daño puede ser exponencial porque va muy rápido. Entonces, vamos a poner un ejemplo claro de discriminación normalizada. Infarto de miocardio, vamos a llevarlo al terreno sanitario. En los protocolos habituales a nivel internacional y en Europa, lamentablemente sigue siendo así, un infarto tiene unas características diferentes en un hombre que en una mujer por una cuestión biológica. Cuando se hacen campañas de concienciación pública sobre los síntomas para poder identificar un infarto, se suele hacer referencia a los síntomas masculinos. Dolor en el pecho, que irradia por el brazo derecho. Bien, estos no son los síntomas en una mujer. En una mujer hay revoltura de estómago, arcadas ganas de vomitar, sudores fríos. ¿Esto qué pasa? ¿A qué conlleva? Que a veces una persona, una familia, puede identificar un infarto masculino pero no uno femenino, por lo cual hay una infradiagnóstico, digamos, casero, ¿no? Ni tanto la persona que acompaña a la víctima, a la mujer que sufre un infarto como ella misma, a veces no lo identifica. Pero eso va más allá, a veces en los hospitales tampoco. Y en el caso de los protocolos hospitalarios, muchos hospitales tienen protocolos que son exclusivamente masculinos. Esto es una injusticia muy grande, porque el infarto femenino es una de las principales causas de muerte de las mujeres, paradójicamente en los países desarrollados. Bien, llevemos esto a la inteligencia artificial. En el ámbito de la inteligencia artificial,
el diagnóstico puede ser, es un beneficio muy grande que va a haber que es práctico en la inteligencia artificial. Es decir, algoritmos que tú educas un algoritmo dándole muchos supuestos en los que va a identificar una dolencia u otra. Por ejemplo, pues reconocimiento de imágenes de masas tumorales, en fin, parámetros que va a ir mucho más rápido que el ojo humano. ¿Qué pasa? Si tú un algoritmo solamente lo educas, en el caso de un algoritmo entrenado para la detección precoz de un infarto, solo lo educas, lo entrenas con la sintomatología masculina, no va a ser útil para las mujeres. Correcto. Pues sabemos a día de hoy... Más bien es un peligro. Exactamente. Que los algoritmos que se están usando en Europa, que se están entrenando para el diagnóstico en sede hospitalaria de infartos, están usando solamente datos masculinos, cuando se viene denunciando hace 30 y 40 años que los protocolos físicos que tienen que emplear los médicos tienen que incorporar la sintomatología femenina. ¿Esto es culpa de la tecnología? No es culpa de la tecnología. Eso es un sesgo que se está tolerando que se perpetúe incluso cuando se va a aplicar tecnología. ¿Afecta o no afecta a los derechos humanos? Yo creo que sí. Claro. Ahora, con el reglamento europeo en la mano, se va a decir, no, esta tecnología no la puedes seguir implementando así y desde luego vamos a dejar de dar fondos para la investigación médica porque no estás incluyendo los datos femeninos. Eso no se está haciendo. Entonces, este ejemplo, que es bastante sencillo y que no debería derrogar ninguna polémica, evidencia que a veces en el derecho las ideas son muy buenas. Tenemos muy claro que queremos proteger. Nadie quiere atentar contra los derechos humanos. Ahora, hay que hilar muy fino para poder verdaderamente preservar los derechos humanos. Y ese hilar fino, yo creo que es la obligación del legislador y de todos los operadores jurídicos, que tenemos que tener la capacitación suficiente también como para poder poner en evidencia este tipo de detalles, que en el ámbito penal, por ejemplo, pues se extrapola de maneras que, por una parte, desde el punto de vista de investigación son muy bonitas y muy interesantes, pero en la práctica tienen consecuencias humanas drásticas. Por eso hay que intentar investigar y ser conscientes de estos riesgos que hay. Correcto. Mire, y qué importante el ejemplo que usted pone y cómo lo tratan, y sobre todo, ¿no? Partiendo un poco de lo que dijo anteriormente, la importancia de que la Unión Europea como tal, ¿no? Que es el conjunto de todos los países europeos que han convenido en tener esta unión para poder regularse entre sí mismos, sea mucho más robusta en la exigencia de las empresas, ¿no? Porque finalmente detrás de todo este trabajo de la inteligencia artificial para poder identificar determinados aspectos, como en la medicina que nos acaba de decir y en los infartos, hay una empresa detrás y que hay personas de carne y hueso detrás que están aplicando y desarrollando esta inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué es importante precisar esto? Porque en esta persona también pueden haber sesgos, como ya lo mencionó, y por eso es importante tener un Estado un poco más robusto, en este caso la Unión Europea, que presione y regule a las empresas. Si eso está pasando en Europa, no me quiero imaginar cómo se está dando en Perú, que no tenemos una unión latinoamericana, no propiamente, sino que cada país de Latinoamérica pues hace lo que bien puede hacer y desarrollar. Y a lo que voy con este comentario es, con ese ejemplo entramos a un debate interesante, los sesgos. Esto en el aspecto de la medicina. Entonces quiere decir que también, y ahí viene la pregunta, ¿quién controla o quién debería controlar esos sesgos para que no terminen afectando derechos fundamentales, como en este caso, no solamente la igualdad, porque ya discriminan con solo tratar los síntomas masculinos y no femeninos, sino también hasta la propia vida, ¿no? Porque si tú maleducas y haces una herramienta de inteligencia artificial solo teniendo en cuenta el aspecto masculino, estás de alguna manera educando a esta persona que no sepa identificar los síntomas de una mujer. Entonces, al no poder identificar y tu inteligencia artificial al no funcionar y como no lo sabes, terminas perdiendo la vida. Entonces, tienen efectos muy graves. ¿Quién debería y cómo se debería controlar esos sesgos? Porque también hablaba con el doctor Mirko
Esto también se traslada al tema de la manipulación en las elecciones electorales, en los votos, ¿no? Tanto inteligencia artificial y todo el tema digital y el sesgo que te generan y todo. ¿Quién controla esto? ¿Quién debería controlarlo? Sí, bueno, usted menciona el libro de, precisamente, del doctor Mirko Maldonado, que ha sacado Grisley, que yo he tenido la suerte de poder coincidir en el tiempo con la salida del libro, que precisamente yo creo que es un libro que también es pionero, igual que la normativa en Perú, en América Latina, para ir estableciendo no solamente esas respuestas, sino también esas preguntas que es el momento de hacerse, ¿no? ¿Quién controla a quién? Y yo ahí insisto, por ejemplo, en el ámbito penal, cuando hablamos de delitos graves como delitos de terrorismo, el Estado tiene muy claro, todos los Estados tienen claro, cómo perseguir el delito, cómo identificar delincuentes, incluso a veces con límites laxos, porque en España se han vivido situaciones en las que, bueno, el concepto de autor del delito se ha ampliado tanto que, bueno, hay que tener cuidado con eso, ¿no? ¿Cuándo hace eso el Estado? ¿Qué orden de prioridad tenemos que tener? Los derechos fundamentales de la ciudadanía son importantes, solo hay que proteger al Estado, solo hay que proteger a la propiedad privada. ¿Qué es lo importante? Entonces, aquí estamos hablando de empresas que no pueden estar, por tener bases en distintos países, no pueden estar, algunos además las caras son incluso visibles y famosos, no se esconden en ningún bosque. Entonces, la sociedad tiene que plantearse como una sociedad que crezca democráticamente, qué límites quiere poner. Y en ese sentido no solamente es la búsqueda de la responsabilidad ajena, sino también la propia de la ciudadanía, la educación. Qué importante es la educación digital, ¿no? Por una parte está que no todo el mundo tiene el mismo acceso a lo tecnológico, es decir, habrá que cuidar las zonas rurales, las zonas más empobrecidas. Hay que ver eso, cómo se articula, para que todo lo que tiene de bueno la tecnología se distribuya socialmente, porque la tecnología nos puede dar muchas ventajas. Nos ofrece una ventana de oportunidad, pero las cuestiones que son un riesgo hay que tenerlas controladas y eso tiene una obligación el Estado. Y la ciudadanía tiene que estar preparada a nivel cultural para poder entender a qué riesgos nos sometemos. Por ejemplo, en el ámbito penal, los nuevos tipos de delincuencia no son solo económicos. Pensemos en todo el tipo de delincuencia de carácter sexual contra chicas jóvenes, por ejemplo. Y ahí hay una parte que se puede también solventar no solo persiguiendo, sino también educando. Educando también a los agresores, porque yo en estas conferencias que tuve la suerte, la oportunidad de dar aquí en Perú en universidades, yo les decía también a la gente joven, cómo tienen que ser responsables de pensar a veces el daño que causa. Estamos tan acostumbrados ahora al uso del teléfono móvil que a veces trasladar una imagen, un vídeo, una fotografía que te llega. Tú tienes 18 años, estás en la universidad, te llega una foto, la reenvías haciendo lo que para ti en ese momento es una gracia y a lo mejor estás causando un enorme daño. Eso hay que crear una cultura de responsabilidad. Y hay una serie de nuevos delitos que en el ámbito del terreno de lo sexual que están proliferando por una falta de conciencia sobre el riesgo y sobre el daño que causa, el daño a la larga que eso causa, ¿no? Entonces a veces nos preocupamos de la protección de grandes empresas, ¿no? Pero la educación también. Pero está la educación, el tomar conciencia de qué usos damos a nuestros datos y luego hay una correlación entre lo tecnológico, lo digital, lo personal. Yo estando aquí en Perú me pasó una cosa que me llamó la atención y lo puse en conocimiento del hotel. Les dije, bueno, o sea, no le voy a poner una denuncia por eso, pero les di la advertencia de ustedes dense cuenta de lo que están haciendo. Dejas la maleta mientras vas el último día, dejas la maleta para dar un paseo y entonces ponen el número de la habitación en un papel. Cuando yo ya en el taxi quito el papel, era la fotocopia de un pasaporte doblada, o sea, reutilizaron las fotocopias del pasaporte que hacen, me dieron los datos completos, entonces yo escribí al hotel diciendo, tengo en mi poder una foto de una chica que es inglesa, que se llama tal, que nació el día tal, y les dije, ¿ustedes creen que me pueden dar esta información de esta chica, que yo puedo ahora por internet abrir una cuenta bancaria? ¿No? Entonces, esto es también falta de cultura. Quiero decir, la chica que hizo eso, lo hizo, o sea, la del mostrador, lo hizo sin ser consciente de la protección que tenía que dar a él los datos de esa chica
lo hizo por ecología, por ahorrar el papel, ¿no? Porque tengo estos papeles aquí que, pues, hice las fotocopias. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esa falta a veces de conocimiento, de cuidado, la llevamos a lo tecnológico, es exponencial el peligro que se corre. Entonces hay que culturizar también en el uso de datos, en el uso de la información, ¿no? Incluso en el uso responsable de la tecnología a nivel horaria. Es decir, no podemos tampoco normalizar el uso de datos constantemente, estar colgados de Internet, que incluso hay alumnos en la universidad que están con el ordenador y están a lo mejor hablando por WhatsApp, ¿no? Entonces, la responsabilidad es como en todo, tiene que ser colectiva. Y para ser colectiva tiene que haber medios y conocimiento. Y luego el Estado tiene que cumplir su función. Correcto. Y su función no solamente es de penar, pero sí de controlar. Es decir, por ejemplo, LinkedIn. LinkedIn es una plataforma que ahora utiliza muchísima gente. La gente lo utiliza para poner su currículum, para promocionarse profesionalmente, pero luego también para comentar un libro, para comentar un artículo. Por ejemplo, a nivel de sesgo, sabemos que los puestos más, ofertas de trabajo más elevados no los ofrece a las mujeres. O sea, hay un tope en el que, si eres mujer, el algoritmo está entrenado para saber que, bueno, hay ciertos puestos que ser mujer... El algoritmo no piensa, no es ni racista ni sexista. El algoritmo se entrena con datos y saca conclusiones de esos datos. Entonces, si de 1000 directores generales con los que entrenó datos sacó los perfiles, siempre son hombres y siempre son hombres que estudiaron en tales universidades y que son rubios, pues lo toma como un dato. No lo valora porque no es inteligente, no tiene... Más bien revela, ¿no?, lo que se está dando. Exactamente. Está revelando algo que probablemente, como está la información dispersa, no nos damos cuenta. Pero el algoritmo te está dando, si le queremos sacar provecho a ese aspecto negativo... Para mí es un indicador. Oye, ¿por qué tú me sacas esto? Es porque en la nube quizás probablemente hay mucho más información de estas personas que de las otras. Precisamente, por eso la tecnología puede ser una herramienta contra la discriminación sexista y racial estupenda. Porque sí que puede hacer una lectura de datos con cosas que a nosotros se nos pasan, ¿no? Exacto. Ahora, cuando una empresa privada a la que toda la población gratuitamente le cede sus currículums tiene un comportamiento que no es adecuado, tiene que haber una autoridad que diga, no, perdona. Porque hay una cosa curiosa en el ámbito de la tecnología, que nos estamos posicionando voluntariamente como consumidores por encima que ciudadanos. Sí. Y es verdad que es una relación con una empresa, pero antes que nada somos ciudadanos. Y cuando hay empresas que inciden en lo público, porque en cierto modo inciden en lo público, incluso como comenta el profesor Maldonado en su libro, cuando menciona el tema de las noticias falsas, etcétera, ¿cómo puede eso incidir incluso en unas elecciones presidenciales? Todo eso es una incidencia en lo público, porque al fin y al cabo, ¿lo público qué es? Lo público somos todos y todas, las empresas también. Entonces tienen que tener una responsabilidad en lo público. Igual que se paga impuestos, que es una responsabilidad pública, en otros terrenos también. Hay otros terrenos donde las empresas pueden aportar a la sociedad o perjudicar a la sociedad. Y yo creo que, igual que a nivel individual, podemos apostar por una sociedad donde nos comportemos responsablemente por el bien común. De la misma manera, una empresa grande tendrá esa responsabilidad. Entonces, señores de LinkedIn, ustedes están ganando dinero gratis por lo que les da a las personas. Prestan un servicio porque las personas ponen sus datos porque sacan un beneficio, pues te puedes conectar con otros profesionales de tus mismos intereses, leer un artículo, etcétera. Gracias. Pero también tenemos que exigir, y no como consumidores, como ciudadanos. Correcto. Porque claro, finalmente sirve como una muy buena plataforma que te permite conectar con personas de manera mucho más fácil, claro, ¿no? Acorta las brechas de tiempo y demás. Pero definitivamente tiene que tener ciertas limitaciones porque finalmente esas plataformas también están teniendo un lucro económico, claro, definitivamente. Entonces claro. Y solo me quiero quedar con lo último para que quede para los que nos están viendo con todo lo que hemos conversado el día de hoy. Creo que la gran responsabilidad, y como todo en la vida desde la historia de la civilización, es la educación. Ahora probablemente no la educación como veníamos
conociendo antes, sino la educación digital, Sí. ¿no? Desde el Estado, desde nosotros mismos, desde la familia, a nuestros hijos, a regular el uso excesivo de los teléfonos móviles. Sí. Qué miras, a dónde ingresas, qué información buscas y todo lo demás. Creo que es una tarea de todos, aunque esta frase siempre lo hemos escuchado, pero Sí. creo que no la vamos a olvidar, de todos, de nosotros, de la familia, del Estado, de las instituciones públicas, privadas, educación y más educación. Con esto creo que vamos a poder minimizar todo tipo de riesgos. Sí. Bueno, le pediría solo una reflexión final de este programa que hemos tenido el día de hoy y pues atendiendo que hemos tenido a bien tenerla hoy ya como invitada. Sí, bueno, pues muchas gracias por la invitación, reitero. Qué rato más agradable y más fructífero, porque qué interesante es este tema. Yo diría, bueno, por una parte, que la tecnología nos abre una ventana de oportunidad. En nuestra mano está aprovecharlo en positivo y no dejar que salga lo negativo. Y luego con lo negativo, aunque está ahí, tampoco hay que tener miedo. Y voy a recordar que a finales del siglo XIX, un estudioso inglés sacó un tratado, hizo un estudio donde auguraba que a mediados del siglo XX él estaba preocupado porque había muchos excrementos por los coches de caballos por Londres. Entonces, por unas cuentas matemáticas, dijo que a mediados del siglo XX ya no se podría andar por Londres. Claro, a mediados del siglo XX ya no se usaban coches de caballos. Entonces, no tenemos que tener un miedo a lo desconocido, sino saber aprovechar algo que es un avance de la humanidad que beneficie a toda la humanidad. Y en ese sentido, la inteligencia artificial es artificial. Para eso están los humanos, para sacar el máximo provecho a esta nueva oportunidad que nos brinda la evolución de la humanidad. Muchas gracias, nuevamente gracias por haber estado en nuestro programa. Bueno amigos, llegamos al final del programa, espero haya sido de su interés. Nos vemos en la próxima.